Entonces, acá, tomemos como ejemplo la glucosa, que es el ejemplo más clásico que tenemos, básicamente. Primera vez que me va a Te tocar dice la editar un glucosa, video. transporte máximo es esto, miren, 375 miligramos por minuto. Lo que significa esto que es el túbulo contorneado proximal, apretando sus mecanismos al máximo, puede reabsorber 375 miligramos Comparte. cada minuto de lo que pasa al frente. ¿Estamos todos claros, sí o no? La pregunta es, 200 miligramos por decilitro, es la glicemia, equivalen a 375 miligramos por minuto de carga filtrada. Repito. Si la American Diabetes Association nos dice que a glicemias de 200 nuestros pacientes hacen glucosuria y el libro nos dice que el transporte máximo de glucosa es 375 miligramos por minuto, lo que significa es entonces que la glicemia que nos dice la ADA produce una carga filtrada de ese valor de 375 o no. Entonces, o mayor, es la pregunta, ¿cierto? Vamos a verlo si es verdad. Yo digo, ¿cómo es? ¿Carga filtrada de qué? ¿A qué es igual? Tasa de filtración glomerular multiplicado por qué? Glicemia. Eso es lo que dice la diapositiva, no decía eso. Va que la adaptamos un poquito para que tenga sentido para la glucosa. Listo. ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular estándar, normal, la que nos dicen que nos tenemos que tener de referencia en la cabeza? ¿100 qué? 120, 125 qué? Mililitros por minuto. Si no me dan las unidades, es culpa de ustedes, ojo. Eso es lo que tenemos nosotros como referencia, 120, 125, un rango que es el número por ahí. ¿Estamos claros? Bien. Esto lo voy a multiplicar por la glicemia. ¿Cuánto es la glicemia normal? Perdón, normal no. La glicemia de nuestro paciente diabético con glucosuria mínima. 200. Vamos a poner aquí 200 miligramos sobre decilitro. ¿Puedo cancelar algo ahí? No. ¿Por qué? El decilitro va a mililitros. Entonces, un decilitro, ¿son cuántos? Ni idea. ¿Sí o no? Un mililitro, un decilitro son 100 mililitros. Y aquí echamos con el verde. Decilitro con decilitro, mililitros con mililitros. Cancelo estos dos ceros de aquí con estos dos ceros de acá. ¿Y entonces cómo es la cosa? ¿Cuánto es 2 por 120? La carga filtrada de su paciente diabético con glicemia de 200 es 240 miligramos por minuto, no 375. Entonces la pregunta es, ¿por qué el paciente ya hizo glucosuria? No, porque la capacidad de absorción máxima, ¿cuánto eran? 375. No. Ya puede seguir eliminando, yo tengo un montón de números en el bolsillo. ¿En qué sentido? No, la verdad no he entendido que me dijo. No, yo no, el paciente.
Si hay azúcar, si hay glucosa, no azúcar, en la orina, quiere decir que el mecanismo de reabsorción se sobrepasó. ¿Estamos de acuerdo todos, sí o no en ese punto? Te escucho. Voy a tomar tu comentario como palanca para dar la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Porque te acercaste mucho. Atención, cuando uno dice que el transporte máximo de glucosa tubular es 375 miligramos por minuto, uno está tirando un número promedio grueso, pero como todos los promedios, hay nefronas que tienen menos fuerza o menos capacidad que otras. Cuando uno coge el riñón y lo corta y mira las nefronas, hay nefronas que son más corticales y otras que son más justaglomerulares. ¿Sí o no? Están organizadas, dicho de otra manera, organizadas en la dirección corticomedularmente. ¿Cuáles son las que tienen más fuerza? Las que están más tiradas hacia la médula. ¿Por qué razón? Porque tienen túbulos más largos. ¿Eso de qué les sirve para ser muy fuertes? Están expuestas a mayor gradiente de concentraciones iónicas. ¿Porque dónde está el concentrador iónico? En la médula. Conclusión de la historia. Si estamos diciendo que el paciente con glicemia de 200 me está haciendo glucosuria, lo que estamos diciendo o reconociendo es que hay nefronas que ya están fallando. ¿Están fallando todas al tiempo? No. Hay otras que todavía no han fallado. ¿Cuáles no han fallado? Las que son más medulares. No han fallado. Las que son más medulares no han fallado. ¿Por qué? Porque las más medulares representan este valor. Las que son más corticales no tienen ese valor, tienen valores más pequeños. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que la progresión realmente que ustedes ven en sus pacientes cuando hacen glucosuria de 1 cruz, 2 cruz, 3 cruz, que esto es malo, muy malo, extremadamente malo, no es tan lineal como la progresión del aumento de la glicemia en mi paciente. ¿Por qué razón? Porque hay nefronas que todavía tienen capacidad de transportar más, cuyo transporte máximo todavía no se ha alcanzado. ¿Me estoy explicando? Ahora, la pregunta sería en este caso, ¿cuál sería la glicemia que debería tener un paciente con función renal normal para que todas sus nefronas fallen en la reabsorción de glucosa? Por supuesto, le estoy preguntando el número. 300. ¿Será? Estoy en clase, ¿qué pasó? ¿Qué? No. No, yo no he llamado a nadie. ¿Cuánto da eso? Dividen esto. Yo no he llamado a nadie. Vale. 3.1 ¿qué? No, 3.1 de las unidades. Miligramos por mililitro, muy bien. Y entonces tengo que convertirlo en decilitros. Entonces, ¿qué decimos aquí? 100 mililitros es un decilitro. Multiplica por 100 es 310. Muy bien. O sea que para que yo vea todas las nefronas fallando, la glicemia del paciente debería ser por lo menos 310. ¿Me expliqué? Ahora, obviamente, llega un paciente de ustedes con glicemia de 400, 500, hay que ser un genio para entender que todo el sistema está fallando. Puede llegarle un paciente con un nivel de glicemia 500, 600, 300. Crisis hiperosmolar. Y ahí tiene el paciente. ¿Se entendió? Ya está parado en la raya, papi.
Bueno, ahora el mismo concepto pero en términos gráficos. Voy en términos gráficos. La línea roja de la gráfica representa la carga filtrada. En el eje de las X está la glicemia y en el eje de las Y está la excreción y la reabsorción. Entonces, ojo con esto. Si yo estoy en el punto donde dice normal, que hace referencia básicamente a una glicemia normal y a una reabsorción normal, ¿cuánto es la excreción? En la línea roja que acabo de dibujar ahí, en la línea que yo dibujé de color rojo, 0. Miren que la excreción estaba marcada por la línea verde. En donde estoy parado ahí, no hay excreción. Repito, la línea roja es la carga filtrada, la línea azul es la reabsorción y la línea verde es la excreción. Si yo estoy en la zona del 100, de glicemia de 100, ¿cuánto es la excreción? 0. Entonces, claro, ahí tienen ustedes todos los pacientes con alteración de glicemia en ayuno, con intolerancia oral a la glucosa, con síndrome metabólico, con prediabetes. Todos ellos están aquí en este pedazo, en esta zona por aquí. ¿Están haciendo glucosuria? No, la mayoría no lo hacen. ¿Tienen una alteración de la glicemia? Obviamente que sí la tienen, pero no tienen glucosuria. ¿Cuándo comienza la glucosuria? ¿Cuándo nace la curva verde? ¿Ustedes ven ahí? En 200. ¿Por qué nace la curva verde? La curva verde nace porque noten ustedes que hay un punto en donde, voy a pintar ese punto con rosado mejor, ahí, en ese punto la línea azul y la roja se separan. Es decir, la carga filtrada ahora está por encima de la reabsorción. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la curva azul de hecho sigue subiendo un poquito hasta que ya se vuelve completamente horizontal y ya logró el transporte máximo. ¿Dónde se da el transporte máximo? Si ustedes proyectan eso hacia abajo, miren ustedes que está más o menos en 3.25. ¿Qué significa eso? Por encima de 3.25, cada molécula extra que ustedes echen de glucosa al sistema se va a la orina. No hay nada más que hacer. Entre 200 y 3.25, cada molécula extra que ustedes tiren de glucosa al sistema va a ser absorbida sí o no, dependiendo de qué tipo de nefrona es la que la esté gestionando. Si son nefronas débiles, chao, se fue en la orina. Si son nefronas fuertes, es probable que se reabsorba y no se excrete. Pero por encima de 3.25, donde estés, tu destino es la vejiga. ¿Estamos claros? Y de ahí, por supuesto, a la orina. El ícara. Estabas en un turno donde te viene. Siéntate bien. Tu cuota estás acostada ahí, siéntate bien. Ya almorzaste. Yo te recomiendo una cosa, no almuerces pescado. ¿Lo viste? Porque la marea alcalina que te va a caer va a ser tan brava que, imagínate, no vas a aguantar la tarde de clase. Papi, eso ahí me pone. Me voy allá al tercer piso, me tiro el maletín. ¿Preguntas? Que me No voy hay a preguntas, no hay dudas. Esto está muy fácil, ¿cierto? Facilito. Facilito. Oigan, esto es cierto siempre. Atención acá, presten atención. Esto es cierto siempre y cuando la filtración esté en rangos normales. Porque si hay alteración de la filtración, obviamente que hay un problema. ¿Qué ingeniero? Papi.
¿Por qué razón? Alejo. Presten atención acá a lo que les voy a decir, jóvenes. Presten atención acá a lo que les voy a decir. Esto me lo regalaron cuando me cumplí. Si la filtración se incrementa de manera prominente, ¿qué va a pasar con la carga filtrada? Va a aumentar muchísimo. Tiene que ver eso con la glicemia del paciente. No, no tiene que ver con la glicemia del paciente. No tiene que ver con la glicemia del paciente. Puede existir la probabilidad que haya glucosuria sin que haya hiperglicemia. Puede existir la probabilidad de que haya glucosuria sin que exista hiperglicemia. ¿Por qué razón? Porque si ustedes piensan en un tubo que va por aquí, y esto que está aquí es la filtración, y la filtración se incrementa de manera significativa, entonces la carga filtrada se va a aumentar por una parte. Y por otra parte, ojo con la pregunta que les voy a hacer. La velocidad del ultrafiltrado, ¿qué va a pasar con ella? Va a aumentar. Si la velocidad del ultrafiltrado aumenta, el tiempo para hacer la reabsorción disminuye. Eso quiere decir que es posible que pierdan en la orina glucosa y aminoácidos principalmente. Y no probablemente sodio, realmente el sodio tiene muchos mecanismos para reabsorber. Entonces lo que trato de decir con estos jóvenes es que este fenómeno no solamente es un tema de concentraciones, aunque es la mayor proporción de los casos de concentración, sino que también puede ser un tema de velocidad tubular. Si la velocidad tubular se hace muy rápida, es posible que sus mecanismos no tengan capacidad de reabsorber en el tiempo de paso todo lo que tienen que reabsorber y terminan perdiendo en el orina. Caso contrario, si la velocidad de flujo tubular es muy bajita, ocurre lo contrario. Todos estos mecanismos reabsorben mucho más de lo que deben. Claro, para la glucosa no es un problema porque de hecho es lo que quiero, pero sí es un problema para el sodio, por ejemplo, que se reabsorbe demasiado sodio a nivel del tubo contorneado proximal. Y ya veremos que el sodio se necesita para poder hacer otros fenómenos de reabsorción a nivel más distal. ¿He sido claro con ustedes, jóvenes? ¿Sí o no? Bien. Una idea final y nos vamos. ¿O nos quedamos? ¿Qué viene después de mí? Clase. Laboratorios. Muy bien. ¿Ah? Y complementarias. Aquí. Ya nos vamos. Miren esa gráfica que está ahí, jóvenes. Usted seguirá. Voy a desarrollar la idea de la gráfica y a partir de aquí comenzamos la otra semana. El jueves. No. El jueves. Atención, presten atención acá, por favor. La gráfica está haciendo referencia a una comparación entre el fluido que va por dentro del túbulo y el fluido plasmático. Esto se llama índice túbulo plasma. Fluido tubular plasma. Así usualmente lo ven en los libros. Índice túbulo plasma. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Si el índice es un número mayor que 1, ¿qué significa? Que la sustancia está más concentrada dentro del túbulo que en el plasma. Lo cual significa que lo más probable que ocurra es que la sustancia se vaya a orinar. Por el contrario, si el índice es un número menor que 1, menor que 1, muy pequeño, entonces la sustancia está más concentrada en el plasma que en el túbulo renal. Lo que significa es que la sustancia se reabsorbe completamente. ¿Se entiende eso? Perfecto. Ahora veámoslo en términos de los ejemplos que están colocados ahí. La fácil, glucosa y aminoácidos. ¿Qué valor es el índice? Muy bajito. ¿Qué significa? Lo reabsorbí completamente. Exactamente.
Lo resolví completamente. Caso contrario extremo, la creatinina. Miren cuánto es el valor del índice, está por encima de 2, de hecho. ¿Qué significa eso? Que a lo largo del túbulo contorneado proximal, esa sustancia no se reabsorbe. Simplemente se queda en el túbulo y se concentra en el túbulo. Miren lo que sucede con el sodio. Miren que el sodio y la osmolaridad prácticamente están alineados. ¿Qué significa? Que el sodio se mantiene prácticamente isosmótico a lo largo de todo el proceso. ¿Por qué razón? Porque él es el que mueve el agua. Por tanto, cada vez que se mueve un agua, se mueve un sodio y para efectos prácticos la osmolaridad desde su perspectiva ni se concentra ni se cae. Desde la perspectiva de él, del sodio. El cloro se tiende a concentrar un poquito. Un poquitín. La urea tiende a concentrarse un poquito. ¿De acuerdo? El bicarbonato, miren, el bicarbonato tiene un índice menor que 1, pero no es tan pequeño como el de la glucosa y los aminoácidos. ¿Cuál es la señal que nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Perdón, esa es mi agente diciéndome que tengo otra cosa que hacer ahora. Ajá. Mira, contéstame, para yo poder medir aquí otra cosa. Que se reabsorbe, pero no al mismo porcentaje que la glucosa de los aminoácidos. Totalmente cierto lo que acabas de decir. Eso es totalmente cierto. Eso quiere decir que no lo reabsorbiste al 100%. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿queremos orinar bicarbonato? No. Si yo reabsorbí, voy a decir una locura cualquiera, para tener un número cualquiera en la cabeza. Si esto representa el 50%, perdón, el 65% de la reabsorción de bicarbonato y no queremos orinar bicarbonato, entonces ¿qué significa? Más adelante en el túbulo tienen que haber mecanismos dedicados a reabsorber lo que me hace falta. ¿Se dieron cuenta? Ahora, siguiendo la misma lógica, ¿existe algún tipo de mecanismo que reabsorba glucosa más adelante en el túbulo? No. ¿Por qué no existe? Porque no lo necesito. En términos normales, toda la glucosa tiene que ser reabsorbido por el túbulo contorneado proximal. Cualquier molécula de glucosa que ustedes no reabsorban, no ustedes, que su paciente no reabsorba en el túbulo contorneado proximal, ¿dónde termina? En la orina. Eso es un problema, botar la glucosa. Pero el otro problema, ¿cuál es? ¿Cuál es la fórmula de osmolaridad? 2 veces el sodio más la glucosa sobre 12, creo, más. ¿De acuerdo? Ojo, si la glucosa se queda dentro del túbulo porque no alcanzaron a reabsorberlo todo, ¿qué pasa con la osmolaridad tubular? Repito, si la glucosa se queda dentro del túbulo, ¿qué pasa con la osmolaridad tubular? Aumenta. Se mantiene arriba. Eso va a tener consecuencias en el paciente diabético que ya veremos después. ¿De acuerdo? Pero tienen que tenerlo ya metido aquí en la cabeza. ¿He sido claro con ustedes, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Nos vemos el jueves.